No todos los compromisos se rubrican con tinta sobre papel. Existen pactos más sutiles, vínculos que no requieren firma ni testigos, pero que dejan marcas más profundas. Compromisos del alma, pactos silenciosos que nadie presencia, pero que modifican por completo el curso de una vida. A veces, lo que se inicia como una simple oportunidad se convierte en una red difícil de abandonar, una estructura envolvente disfrazada de posibilidad. Aquella tarde en la residencia de María Teresa Campos, un lugar donde las paredes habían escuchado más confidencias que cualquier confesionario y donde la televisión no era un aparato sino una presencia constante, una joven irrumpió con la ilusión aún intacta. Anabel Dueñas llegó con la mirada limpia de quien aún no ha aprendido a desconfiar. Su voz no era solo melodía, era una promesa. Su manera de pararse, de conversar sin bajar los ojos, delataba una autenticidad rara en un medio donde la máscara es más habitual que el rostro. Cantó, y no fue un recital formal, pero ella lo ofreció como si lo fuera. Cada nota era una declaración, cada palabra un manifiesto íntimo. Cantaba con el alma, con esa mezcla de técnica y herida, de esperanza y dolor, propia de quienes aún no han sido vencidos por el escepticismo. Entre los presentes, una figura no la perdió de vista. Fidel Albiac, con su sonrisa bien entrenada, de esas que no titubean ni se arrugan por emoción alguna, se le acercó con la seguridad de quien ya ha decidido por ambos. Le habló de un proyecto, de una idea, de una necesidad. Buscaban una voz como la suya. No lo planteó como una posibilidad, sino como una certeza. Le pidió su contacto. Ella, que había pasado por decenas de castings y promesas incumplidas, sintió que esta vez era distinto. Algo en su interior le dijo que ese momento era auténtico, y sin saberlo, comenzó a firmar un contrato que jamás vería por escrito. No había cláusulas, ni nombres, ni condiciones claras. Solo la percepción de que, si eras elegida, debías sentirte privilegiada. Pronto empezaron los primeros ajustes. Una sugerencia leve, un consejo disfrazado de preocupación. Le propusieron, sin imponer, dejar atrás su ciudad, sus rutinas, su gente. Era para centrarse, para ensayar más a fondo, para entregarse al proyecto. El siguiente paso fue mudarse, no cerca, no a unas calles, sino a vivir directamente en la casa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, en Valdelagua. Aquella mansión no era un hogar en el sentido más íntimo. Era un recinto cerrado, cuidadosamente vigilado, donde nada ocurría sin ser observado. Los días comenzaron a tener un ritmo marcado por otros. Fidel no convivía, dirigía. Rocío no compartía, asentía. Y Anabel no vivía, obedecía. Cada llamada era un riesgo, cada conversación una posible amenaza, cada vínculo externó una potencial fuga de control. Le pidieron distancia con ciertas amistades, silencio respecto a su localización, prudencia con sus publicaciones. No fue una exigencia directa. Fue una maniobra emocional. Todo por el bien del proyecto. Todo porque, en ese momento, necesitamos estar cerrados. La siguiente petición fue más difícil. Su pareja, un vínculo de años, un sostén emocional, comenzó a ser retratado como un obstáculo. Te resta energía, no entiende este mundo, te impide entregarte por completo. El amor pasó a ser un estorbo. Y ella, vulnerable, dudó. Fidel, con su tono envolvente, le habló con convicción. Rocío, con su silencio afirmativo, reforzó la idea. Finalmente, Anabel terminó aquella relación creyendo que era una decisión suya, cuando en realidad había sido guiada hacia esa ruptura con precisión quirúrgica. Ya había cumplido otra cláusula invisible del contrato no firmado. Lo que parecía una experiencia artística se transformó en un proceso de moldeado personal. No había lugar para la iniciativa. Todo debía ser autorizado, todo pasaba por filtro. El teléfono perdió sentido. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes eran escasos, siempre vigilados. El silencio se volvió la atmósfera dominante. No uno tranquilo o reflexivo, sino un silencio cargado de tensión. Anabel comenzó a apagarse sin notar que lo hacía. Su risa, antes espontánea, se volvió medida. Su mirada, antes directa, se volvió cauta. Nadie lloraba allí, porque nadie sabía con claridad qué era lo que se estaba perdiendo. La supuesta preparación para el musical, el gran proyecto prometido, era cada vez menos visible. Ensayos breves, discontinuos, interrumpidos por dramas ajenos o tareas domésticas. Lo personal y lo profesional se fusionaron hasta el punto de ser indistinguibles. Ya no sabía si cantaba para construir una carrera o si cantar era simplemente su pasaporte para permanecer dentro. Cada actuación estaba coreografiada hasta el más mínimo gesto.
No se permitía el error. No había margen para sentir. Fidel marcaba cada pausa, cada movimiento. Rocío observaba desde las sombras, una especie de espectro que vigilaba sin hablar. Anabel interpretaba una versión de sí misma diseñada por otros. Ya no elegía qué decir ni cómo decirlo. Era una figura útil, siempre que se mantuviera dentro del papel asignado. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer fisuras. No en el sistema, sino dentro de ella. Añoraba cosas que antes eran automáticas. Un mensaje libre, una llamada sin supervisión, un día sin justificar cada acción. Dejó de preguntarse cómo se sentía. Olvidó que deseaba antes de entrar allí. Eso era lo más peligroso. El olvido no de los demás, sino de uno mismo. Porque vivir según el guión de otros extingue la memoria emocional. Ya no lloraba, pero no porque no sintiera dolor. Era simplemente que no sabía nombrarlo. Lo que quedaba era un cansancio profundo, un desgaste emocional constante, producto de sostener una versión artificial de su identidad. Las redes sociales se convirtieron en un terreno vigilado. Cualquier publicación debía ser revisada. Un error mínimo podía desencadenar una crisis. Aunque ya casi nadie de su círculo anterior se comunicaba, el mundo exterior, de tanto en tanto, se abría una rendija. A veces llegaban mensajes. No muchos. Apenas unos cuantos. Frases breves, casi tímidas, escritas con la cautela de quien no quiere molestar, pero tampoco puede permanecer en silencio ante lo evidente. ¿Estás bien, Annie? ¿Necesitas algo? ¿Dónde estás metida? No eran reclamos. No eran críticas. Eran manos tendidas en la oscuridad, señales de afecto que se lanzaban como botellas al mar con la esperanza, por mínima que fuera, de que ella aún estuviera al otro lado. Pero Anabel no respondía con sinceridad. No porque hubiera perdido el amor hacia esas personas. No porque despreciara el pasado. No era deslealtad. Era temor. Un miedo sutil, no escandaloso, pero profundamente enraizado. Miedo a romper con lo que se había construido con tanto esfuerzo, aunque cada día esa construcción se pareciera más a una jaula. Miedo a decepcionar a quienes le habían apostado una confianza ciega, a quienes le repitieron que su talento merecía disciplina total y sacrificio absoluto. Miedo a que la señalaran como ingrata, como débil, como alguien que no supo resistir. Pero, sobre todo, miedo a quedarse sin nada. A mirar hacia atrás y no reconocer nada como propio. A mirar hacia adelante y no ver camino. Porque a esas alturas, Anabel ya lo intuía. Tal vez no lo decía en voz alta, ni siquiera para sí misma, pero lo sentía con la fuerza opresiva de una verdad que empieza a incomodar desde el estómago. No permanecía allí por decisión libre. No era una elección consciente ni renovada cada día. Se había quedado porque no encontraba salida. Porque cuando uno entra en una dinámica tan cerrada, tan controlada, las puertas parecen ventanas pintadas. Los posibles caminos alternativos se presentan borrosos, peligrosos, casi como traiciones. Había dejado de pensar en términos de libertad y había empezado a pensar en términos de fidelidad. A las personas, a la causa, al proyecto, a la narrativa. Y es que el vínculo que la mantenía atada no era un simple contrato profesional. No se trataba de dinero, de fama ni de oportunidades. Era algo mucho más complejo, más pegajoso. Era un lazo afectivo, emocional, simbólico. Una especie de deuda no escrita. Como si le hubieran salvado de algo, aunque no recordara de qué, y ahora su vida les perteneciera. Como si no pudiera existir como artista sin la validación de esa estructura. Marcharse no era solo irse de una casa. Era renunciar a lo que le habían hecho creer que era suyo, su voz, que ya no sabía si le pertenecía, su valor, que ya solo se medía en función de la aprobación ajena, y su promesa de futuro, que cada vez se sentía más lejana y menos propia. Y lo más complejo de todo es que, incluso dentro de esa estructura rígida, incluso bajo esa vigilancia que no siempre era explícita pero siempre se sentía, aún quedaba en ella una parte viva, una necesidad primaria, un motor humano, el deseo de ser útil, de ser querida, de ser reconocida. Porque cuando alguien te convence de que todo lo que tienes se lo debes a ellos, cada acto tuyo empieza a girar en torno a no perder su afecto, su atención, su validación. Ya no trabajas por amor al arte, ni por desarrollo personal. Trabajas para no decepcionar, para no ser abandonada, para seguir perteneciendo. Y ese es, quizá, el control más eficaz y más perverso. No el que se impone con castigos visibles o gritos intimidantes, sino el que logra infiltrarse en tus pensamientos.
el que se instala dentro de ti como una voz interna que te juzga, que te convence de que estás donde debes estar, que no hay otro lugar para ti. El que te hace dudar de tu propio juicio. El que convierte el encierro en protección, la vigilancia en cariño, el silencio en disciplina. Poco a poco, sin que nadie le alce la voz, sin que le impongan castigos explícitos, Annabel comenzó a apagarse. Como una vela que no se apaga de golpe, sino que se consume con lentitud, sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Se fue difuminando. Ya no era esa joven artista que llegó con sueños propios, con una historia personal, con ideas y pasiones únicas. Era un eco. Un reflejo cuidadosamente pulido, afinado para complacer, adaptado para no molestar, moldeado para encajar en una narrativa que otros habían escrito. Su talento seguía allí, pero era utilizado como herramienta de otros fines. Su energía seguía intacta, pero canalizada en dirección contraria a sus propios deseos. Su autenticidad, aquella que un día fue su mayor fuerza, ahora era vista como un problema a corregir. Era una intérprete, sí, pero ya no interpretaba canciones. Interpretaba un personaje. Un rol específico dentro de una obra que no le pertenecía. Una obra sin público real, donde los aplausos estaban pautados, donde la espontaneidad era una amenaza y la emoción genuina un estorbo. Vivía en función de sostener esa versión aprobada de sí misma, aquella que encajaba, que servía, que no cuestionaba. Y lo más trágico es que, aún así, ella seguía creyendo, en algún rincón profundo, que todo aquello era necesario. Que ese sacrificio, ese aislamiento, esa entrega absoluta, eran el precio justo para llegar a donde quería. Como si no hubiera otro camino posible. Como si cualquier otra alternativa fuera sinónimo de fracaso. Porque cuando una persona pierde el hilo de sí misma, cuando olvida lo que deseaba, lo que amaba, lo que la hacía vibrar, comienza a vivir para sostener el personaje que otros le han impuesto. Un personaje útil, funcional, obediente. Y llega un punto en que incluso sin pruebas, incluso sin sentido, se convence de que ese personaje es real. Se aferra a él porque todo lo demás parece incierto. Porque, al fin y al cabo, cuando todo lo que te rodea está diseñado para que dudes de ti misma, dejar de ser quien eres se convierte en un acto de supervivencia. Y así vivía Annabel. Suspendida. Disfrazada. Silenciosa. Esperando que alguien, algún día, le recordara que aún podía elegir. Que aún podía irse. Que su voz, su historia, su futuro, seguían siendo suyos. Aunque nadie se lo dijera. Aunque ella misma hubiera empezado a olvidarlo. Había llegado con ilusión, con el brillo intacto de quien sueña y cree que todo es posible. Traía consigo una voz firme, un talento genuino y un deseo profundo de construir algo propio. Pero el tiempo, silencioso y paciente, fue limando esa energía. Lo que al principio era entusiasmo se transformó en prudencia, y luego en miedo. Donde antes se expresaba con claridad, ahora se callaba por estrategia. Cada pregunta era recibida como una provocación, cada inquietud interpretada como una falta de lealtad. El espacio que una vez fue suyo, poco a poco se volvió ajeno. El vínculo dejó de ser cálido y emocional para convertirse en una transacción, una especie de acuerdo tácito en el que el silencio se pagaba con estabilidad. Cuanto menos interfería, más tranquila estaba. Pero esa aparente tranquilidad no era paz, era una forma refinada de encierro. Annabel comenzó a encontrar pequeñas grietas por donde respirar. Se aferraba a instantes insignificantes para otros, pero esenciales para ella. Una melodía que no tenía que compartir, una hoja donde volcar sus pensamientos sin ser corregida, una caminata que estiraba más allá de lo permitido. Eran gestos diminutos, sin intención de revelarse, pero profundamente significativos. Porque cuando alguien ha sido condicionado durante tanto tiempo, cuando la voluntad ha sido doblada con delicadeza y sin violencia explícita, cualquier gesto de individualidad es un acto de valentía. Recuperarse a sí misma no era una hazaña épica ni una ruptura dramática. Era más bien un proceso errático, a veces torpe, lleno de inseguridades. Pero dentro de esa fragilidad, empezaba a germinar algo vital, el deseo de volver a ser. Con ese deseo, sin embargo, también regresó el temor. ¿Cómo salir de ahí sin causar una explosión? ¿Qué pasaría si rompía la armonía cuidadosamente construida? ¿A quién podría importar que ya no podía sostenerlo más? ¿Quién la escucharía si gritaba que estaba al borde del colapso? Lo más doloroso no fue darse cuenta de que vivía atrapada, sino reconocer cuánto tiempo llevaba aceptándolo como parte de su rutina. No había barrotes visibles, ni gritos, ni imposiciones brutales.
Era un tipo de control que se disfrazaba de protección, que hablaba en tono dulce, que prometía bienestar y comunidad. Todo esto es por ti, le decían. Somos tu familia. Y así, entre frases reconfortantes, se levantaron los muros invisibles de su prisión. Lo más cruel fue que durante un tiempo confundió esa prisión con un hogar. Se levantaba por las mañanas sin saber muy bien si lo que sentía era cansancio, angustia o simplemente la desorientación de quien ha perdido la brújula. Un agotamiento no físico, sino existencial, se fue instalando en su interior. Elegir qué ponerse, a quién contestarle, si podía salir o no. Todo debía pasar por un filtro ajeno. Vivía como si siempre estuviera ensayando para una escena, midiendo cada palabra, cada gesto, cada decisión. Y lo hacía bien, tanto que incluso quienes la rodeaban creían que todo marchaba perfecto. Pero ella no actuaba solo en el escenario. Se había vuelto actriz de su propia vida. Con el tiempo, sus vínculos con el mundo exterior comenzaron a debilitarse. Amigos de la infancia se desdibujaron, primero por simple prudencia, luego por imposición. Las llamadas se volvieron tensas. Fidel, el hombre con quien compartía esa vida domesticada, siempre tenía un argumento para aislarla más. Que el mundo era peligroso, que no debía confiar en nadie, que los medios distorsionaban todo. Cada propuesta de conexión era respondida con frialdad, con frases que parecían protegerla pero que solo buscaban silenciarla. No es conveniente. No es el momento. Hasta que, simplemente, dejó de insistir. Le habían hecho creer que eso era lo normal, que las verdaderas artistas vivían consagradas a su arte. Pero no era entrega, era renuncia. Renunciaba a improvisar una tarde libre, a decidir sobre su tiempo, a responder sin pedir permiso. Todo estaba guionado. Hasta las entrevistas eran un ritual cuidadosamente editado, donde cada palabra debía estar ensayada, cada emoción medida. Y ella, disciplinada como siempre, se amoldaba al discurso con la misma precisión con la que afinaba una nota. Lo terrible es que no se dio cuenta de cuando dejó de cantar desde el alma para convertirse en la imagen de alguien más. Pero a veces, breves destellos de memoria la sacudían. Momentos fugaces que llegaban sin previo aviso. Una foto antigua, una risa espontánea en un recuerdo, una canción que le pertenecía. Entonces se abría una grieta en su pecho. No era nostalgia. Era una sensación más cruda, más honda. Era la conciencia de haber extraviado algo fundamental. Comprendía, de pronto, que ya no estaba ahí para crear, sino para servir de canal para una historia que no era suya. Su cuerpo, su voz, su presencia eran instrumentos de un relato que la excluía incluso cuando la mostraba en primer plano. Un día, tras una discusión cuya causa ya ni siquiera recordaba, subió a su habitación y se enfrentó al espejo. La mirada que le devolvió el reflejo no era suya. Los gestos, el peinado, la postura, todo parecía formar parte de un personaje que alguien más había construido. Fue en ese instante, sin estallido ni grito, que lo entendió. No podía seguir ahí. No porque la maltrataran con violencia evidente, sino porque ya no quedaba espacio para ella. Había sido moldeada tanto que ya no distinguía dónde terminaban las expectativas ajenas y dónde comenzaba su deseo. La decisión de marcharse no fue heroica, ni planificada con aliados, ni anunciada con estruendo. Empezó de forma simple, casi imperceptible. Guardó un libro, luego una libreta, más tarde unos pendientes. Cosas pequeñas, pero significativas. Planeaba su salida como se planea una fuga desde dentro de un lugar que nunca tuvo candados visibles. No hubo discursos ni explicaciones. Solo una nota breve, escrita con letra apretada. Gracias por todo, pero necesito volver a ser yo. Y eso fue más elocuente que cualquier comunicado. Cuando el coche cruzó la última curva de ese lugar llamado Valdelagua, no miró atrás. No por orgullo, ni siquiera por valentía. No quería sellar en su memoria una imagen final de aquel sitio donde tantas veces había sido silenciada. Ese capítulo no merecía un cierre solemne. Solo deseaba desaparecer de allí en silencio, sin aplausos ni testigos. El silencio en el auto era denso, pero distinto al que había habitado. Era un silencio lleno de aire, de horizontes. No sabía exactamente a dónde iría. No tenía un plan. Solo una convicción. No iba a regresar. No por revancha. No por enojo. Simplemente porque regresar sería borrarse de nuevo. Y ya había sido sombra demasiado tiempo. Las reacciones no tardaron. Fidel llamó, primero con cordialidad, luego con ese tono severo disfrazado de decepción. ¿Qué estás haciendo? Vuelve. Podemos solucionarlo.
Estás confundida. Piensa en todo lo que hicimos por ti. Pero esas palabras, que en el pasado la habrían hecho temblar, ahora le sonaban huecas. Ya no quedaba en ella la necesidad de justificarse. No respondió. No explicó. No pidió disculpas. Rocío, en cambio, no dijo nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Solo un silencio frío que le confirmó lo que ya sospechaba, que nunca hubo una conexión verdadera, solo una necesidad disfrazada de relación. Annabel era reemplazable. Había sido útil mientras cumplía su papel. Y ahora que se negaba a continuar, simplemente era borrada. Y paradójicamente, esa indiferencia fue su última y más poderosa lección. Pero la libertad no llegó de inmediato. Salir no significó sanar. Durante semanas, cada pequeña acción estaba impregnada del eco del control. Dudaba antes de subir una foto, ensayaba mentalmente sus respuestas, corregía su tono sin darse cuenta. Incluso su ropa seguía teniendo el aroma de la estética ajena. Los conocidos llamaban con preguntas cargadas de juicio. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste así? Pero ella, todavía aprendiendo a hablar con su propia voz, apenas respondía. No tenía explicaciones. Solo sabía una cosa, que necesitaba reconstruirse desde otro lugar. Intentó volver a la música, pero su voz le parecía lejana. Las canciones que antes la llenaban de sentido, ahora la asfixiaban con recuerdos del encierro. Incluso su manera de cantar había sido colonizada. Así que no forzó nada. No quiso fingir entusiasmo. Aprendió a quedarse en el silencio, a no temerle al vacío. Y en ese espacio, sin presión, sin miradas ajenas, comenzó a reencontrarse. Muy despacio, sin ruido. Sus redes sociales se volvieron menos frecuentes. Sus apariciones públicas, más cuidadas. No porque tuviera miedo, sino porque estaba volviendo a ser dueña de su voz. Y esa fue su victoria más grande. No la huida, no el silencio, no la nota de despedida, sino el gesto profundo y sereno de volver a existir por sí misma. Sin permiso, sin guiones, sin miedo.